Hola, vamos a darle solución a los ejercicios que propusimos para esta primera unidad, donde el objetivo es hacer una lectura sistemática del electrocardiograma. De este primer electrocardiograma tenemos las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales, y las preguntas son: ¿tiene ese paciente un PD corto y una onda delta? La T tiene una morfología, un voltaje anormal. Hay presencia de Q en 2, 3 y ABF. La transición del complejo QRS ocurre en B3. Vamos a solucionar cada una de estas opciones, ¿de acuerdo? Miren ustedes, cuando hacemos la lectura sistemática, ustedes lo hicieron, se encontraron que este paciente tenía un PD muy corto. No se ve con tanta claridad en todas las derivaciones, pero fíjense ustedes cómo es claro en unas cuantas derivaciones donde tenemos un PD corto, definitivamente un PD que mide en 80 a 100 milisegundos. Y el comienzo del complejo QRS es lento, tanto es así que es una de las causas de QRS de mayor duración de lo normal. Entonces tenemos un PD corto y una onda delta, de manera que esto es correcto, hay un PD corto y una onda delta. Con esto podemos hacer un diagnóstico de una preexcitación y esta jovencita le explica por qué tiene palpitaciones. Tiene una preexcitación y si tiene palpitaciones, muy posiblemente un síndrome de Wall-Parkinson-White. Esa chica hay que remitirla al electrofisiólogo. Miremos lo de la onda T. La onda T nos llama la atención que tiene una T que no sobrepasa los 5 milímetros en las derivaciones de miembros. Aquí está muy planita, aquí está negativa como normalmente debe ser, positiva, positiva. No, ninguna de ellas tiene una altura más allá de lo normal. Y en las derivaciones precordiales, pensaría uno de que esta T es muy alta porque la R que vemos en V2 casi es de la misma altura de la onda T y eso nos llama la atención. Pero fíjense ustedes cómo la T no alcanza a tener más de 10 milímetros, que es el límite máximo de altura de la T en las derivaciones precordiales. ¿Correcto? Entonces, no tiene un voltaje mayor de lo normal. Q en 2, 3 y ABF. Miren cómo en D3, al describir la morfología del QRS, vemos que empieza con una negatividad. Aquí definitivamente hay una onda Q. En ABF comienza con una negatividad. Hay Q en D3. Cuando miramos D2, empieza con una positividad, no empieza con una onda Q. Hay onda Q en 3 y ABF. Y la razón de esa onda Q es por la presencia de onda delta negativa en esas derivaciones que originan una pseudo Q. Es interesante conocer esto porque en una persona de más edad y que llegue por dolor de pecho puede haber una interpretación inapropiada como si fuera un infarto antiguo de miocardio. Bien, entonces no hay presencia de Q en D2. La transición del complejo QRS ocurre en B3. Miremos dónde ocurre la transición. Miren ustedes que empezamos la morfología de B1 y es muy llamativo. Empieza por una onda Q, que eso no es normal. Luego hay una onda R y una onda S. En B2 ya hay una onda R. En B3 hay una onda R. O sea que la transición está entre B1 y B2. En B3 ya definitivamente es una onda R. La transición es donde encontramos que la fase positiva y la fase negativa en las precordiales es igual. Entonces esta opción tampoco es correcta. Ese paciente tiene un PD corto y una onda delta. La explicación es, tiene una preexcitación, un NAS anómalo, y si tiene palpitaciones, un síndrome de Wall-Parkinson-White. En el segundo electrocardiograma, nos preguntan, mire, el segmento ST tiene una morfología normal en las derivaciones de 1 ABL,
D2, D3 ABF, V1, V2, V3, V5, V6 y ABR. El propósito de esta pregunta es identificar lo normal y lo anormal del segmento ST. Entonces, el segmento ST debería ser isoeléctrico en D1 y en ABL. Y observen cómo está deprimido en D1 y en ABL. El segmento ST normalmente debería estar isoeléctrico en 2, 3 y ABF, y observen cómo está elevado el segmento ST en 2, 3 y ABF. El segmento ST está isoeléctrico en el punto J en ABR. En V1 ustedes ven cómo el segmento ST está elevado en V1, está deprimido en V2, está deprimido en V3 y deprimido en V4. Ya en V5, V6 se hace isoeléctrico. Entonces, en las preguntas que nos hacen, nos dicen la morfología del segmento ST en D1 y en ABL está deprimido. En 2, 3 y ABF está elevado el segmento ST. En V1 está elevado ese segmento ST. En V2 está deprimido el segmento ST. En V3 igualmente. Mientras que en V5, V6, ya el segmento ST está isoeléctrico, y lo mismo en ABR. En este electrocardiograma nos preguntan específicamente ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Se aprecia onda P antes de cada complejo QRS, pero no es sinusal. La estandarización a la cual fueron tomadas el grupo de derivadas V4 a V6 es de 1 milivoltio 10 milímetros. Es una taquicardia con intervalos RR variables. El eje de la onda P está en el cuadrante inferior izquierdo normal. ¿Ok? Vamos a responder estas inquietudes. La primera cosa que nos llama la atención ante este electrocardiograma es que el RR es completamente constante. Es un RR constante que nos permite decir que la frecuencia cardíaca en este paciente sería 300, aquí sería 150 más 30, 150, 180 latidos por minuto. Entonces tendríamos una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. Es rítmico completamente. Como tenemos una taquicardia rítmica, empezamos a buscar la presencia de una onda P, que es lo que nos preguntan si hay onda P, y entonces buscamos onda P y vemos que definitivamente detrás de cada complejo hay una onda P, pero que esa P en D2 es negativa, o sea que es una onda P que no tiene las características sinusales, porque para ser sinusal requerimos que en D2 la onda P sea positiva. Entonces, miremos las opciones que nos ofrecen. Se aprecia una onda P antes de cada complejo QRS, pero no es sinusal. Efectivamente, sí. Una onda P negativa en D2, por lo tanto decimos esto es una taquicardia atrial, no es una taquicardia sinusal. La estandarización a la cual fueron tomadas el grupo de derivadas V4 a V6 es 1 milivoltio 10 milímetros. Miremosla. Fíjense ustedes la estandarización de D1, D2, D3 es 1 milivoltio 10 milímetros, mientras que aquí cambiaron la estandarización y nos propusieron 1 milivoltio 5 milímetros. Detalle que hay que tener muy en cuenta en el momento de mirar morfologías, determinar voltajes. Entonces, vean ustedes cómo la estandarización de la cual fueron tomadas estas derivaciones es a 1 milivoltio 5 milímetros. Es una taquicardia con intervalos RR variables. Vimos ya que el RR era completamente constante. Y finalmente, el eje de la onda P está en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, en normal. Hagamos el ejercicio y definamos aquí cómo está el eje de la onda P. Entonces, para hacer el eje de la onda P, tomamos la información que hay en D1. Fíjense ustedes que D1 está completamente plana, o sea que está
prácticamente en cero. Y miramos cómo está la P en ABF. Vean ustedes cómo ABF tiene 2 milímetros negativos. Entonces, colocamos hacia allí 2 milímetros en el eje de las Y, como es negativo hacia la parte de arriba. O sea que el eje de esta onda P está en menos 90 grados. Quiere esto decir de que en vez de estarse formando en el nodo sinusal y originando un eje de P en el cuadrante inferior izquierdo, está originando una despolarización que viene de la parte inferior hacia la parte superior, el eje a menos 90. Este paciente tiene una taquicardia real. El objetivo de este ejercicio es de que identificaran una onda P que no es sinusal y por eso decimos esto, estamos frente a una taquicardia atrial. En este otro electrocardiograma, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. ¿El eje del QRS está desviado anormalmente a la izquierda? El segmento ST es descendente con T negativa de ramas asimétricas en V5, V6. La onda P tiene una morfología normal. El intervalo PR muestra un retraso en la conducción auriculoventricular, o sea, un PR prolongado. Miremos cada una de estas partes. La primera cosa que nos preguntan es, ¿el eje del QRS está desviado a la izquierda? ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer el eje del QRS. Entonces vemos D1. D1 tiene 3, 5, 8 milímetros positivos. 8 milímetros positivos va hacia la izquierda. 5 y 3, 8 milímetros. ¿Ok? Miramos cómo está la morfología en ABF. En ABF tiene una fase que es positiva y una fase que es negativa. 3 milímetros positivos, 3 milímetros negativos, queda en cero. O sea que el eje del QRS está a 0 grados. Bien, entonces este eje es normal. Recuerden ustedes que el eje del QRS va entre menos 30 grados y más 100 grados. Entonces, en este caso estamos encontrando que el eje es normal, no está desviado a la izquierda. El segmento ST es descendente con T negativa de ramas asimétricas en B5, B6. Entonces miramos B5, B6 y en B5, B6 nos dedicamos a ver el segmento ST y observamos cómo ese segmento ST, que normalmente esperábamos que fuese completamente isoeléctrico con T positiva, estamos encontrando que está descendente, bien ustedes que tiene esta pendiente descendente con T negativa de ramas asimétricas. Son cambios secundarios. Usualmente estos cambios, cuando hay una R muy alta en B5, B6, son cambios de repolarización secundarios al trastorno de despolarización que tiene este paciente por la hipertrofia ventricular izquierda que tiene. Entonces, esto es correcto. Tiene un segmento ST descendente con T negativa de ramas asimétricas. Tiene una onda P de morfología normal. Observen ustedes que aquí la onda P alcanza a tener 1, 2, 100 milímetros, no alcanza a ser de más de 100 milisegundos, pero tiene una muesquita en la parte superior que nos llama la atención y vamos a mirar B1 y cuando vemos B1 la encontramos que es bifásica y encontramos que la fase negativa es profunda de más de 1 milímetro de duración y de profundidad. Esto nos habla de que hay anormalidad auricular izquierda. Este paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda y tiene una dilatación o una anormalidad auricular izquierda, ¿correcto? Entonces, la onda P es anormal. El intervalo PR muestra un retraso en la conducción auriculoventricular. Pues miren, vamos a mirar cómo está la duración del intervalo PR, desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo. Ven ustedes que tenemos, máximo, tenemos unos cuantos cajoncitos. Tenemos, vamos aquí, lo vemos con más precisión, 1, 2, 3, 4 cajoncitos. Entonces, este paciente tiene 160 milisegundos de intervalo PR, o sea, no está prolongado. De manera que aquí lo clave es identificar esa alteración del segmento ST secundaria, no es isquémica, sino que es relacionada con la despolarización anormal por la R alta en B5, B6. De este electrocardiograma
nos preguntan, ¿el segmento ST está elevado en D2, D3 y ABF? ¿El intervalo QRS tiene una duración normal? ¿Los cables están colocados de manera trocada? ¿Puede informarse que tiene una anormalidad auricular izquierda? Miremos cada una de esas opciones. El segmento ST elevado en 2, 13 ABF. Miramos el segmento ST. Vean ustedes que el propósito de hoy es estar seguro de morfologías. Ese segmento ST en D2 está isoeléctrico. En D3, el segmento ST está isoeléctrico. Y en ABF, el segmento ST está isoeléctrico. Entonces, el segmento ST en 2, 13 ABF no está elevado. El QRS tiene una duración normal. Cuando nos vimos este electrocardiograma, nos llamó de entrada la atención que era un QRS de una duración mayor de lo normal. Fíjense ustedes que es un QRS, aquí lo vemos en V2, desde que comienza hasta que termina, casi 3 milímetros, 120 milisegundos. O sea, que es un intervalo QRS anormal, es un QRS ancho que tenemos que buscarle una explicación. Entonces, el QRS no tiene una duración normal. Los cables están colocados de manera trocada. Pues miremos cómo está D1, cómo está la P en D1 y qué hay allí. Y miren, desde que vimos esta onda P negativa en D1 y vimos onda Q en D1 y en ABL, la primera opción que tuvimos que pensar era que habían colocado los cables trocados. Y esto no es una destrocardia porque las R's en B5 y B6 van creciendo. Entonces, este paciente tiene los cables trocados y no podemos hacer una interpretación apropiada de ese electrocardiograma. De manera que ese electrocardiograma tenemos que repetirlo con los electrodos bien colocados. Entonces, los cables están colocados de una manera trocada. Puede informarse que tiene una anormalidad auricular izquierda. A diferencia del electro que vimos anteriormente, miren ustedes que V1 tiene una fase negativa que no es profunda y no es de mucha duración. Y en D1, en D2, ustedes ven que es una onda P de una duración de 80 milisegundos y no tiene muescas que le digan a uno hay anormalidad auricular izquierda. V1 es clave para mirar si hay anormalidad auricular izquierda, no está presente en este caso. Entonces, no tiene una anormalidad auricular izquierda. Recuerden bien la colocación de los electrodos. Esto los puso uno de los internos de una forma espontánea cuando le pedí que colocara los electrodos en una paciente y él acababa de hacer su rotación por policlínica. Miren dónde colocó estos electrodos, prácticamente a nivel del primer espacio intercostal. Recuerden que V1 va cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, B1 y B2 al frente. Entonces, este es otro detalle en la colocación de los electrodos para tener en cuenta de una forma muy importante. Y de este electrocardiograma, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Tiene un PR que está en límites normales? ¿El intervalo QRS está en límites normales? ¿El segmento ST está deprimido en B1? ¿Las ondas T tienen un voltaje mayor de lo normal en B2? Entonces, miremos cada uno de esos detalles. Entonces, la primera parte que nos preguntan es por el intervalo PR. Buscamos onda P y observen que de pronto esto que estamos viendo aquí, pero nos queda difícil, está totalmente aplanada. Esta P no se ve con claridad. Entonces, muy probablemente es posible que ese PR, si esta es la P, estaría prolongado. Está muy plana la onda P y el PR probablemente está prolongado. ¿Qué más nos preguntan? El intervalo QRS está en límites normales. Cuando miramos el intervalo QRS en V2, observen que ese intervalo tiene 1, 2, 3,5 milímetros, o sea que está por lo menos en 180 milisegundos. Uno ve un QRS supremamente ancho. Ese QRS no está en límites normales. El segmento ST está deprimido en B1. Miremos B1. Entonces, en B1, aquí está el complejo QRS. Miren, el segmento ST antes tiende a estar elevado el segmento ST. Correcto.
Y finalmente, las ondas T tienen un voltaje mayor de lo normal en B2. Miremos B2. Hoy, observen ustedes esta altura de esta onda T y la base estrecha de la onda T. Mide 10, 20, 23 milímetros o más. Esta es una onda P altísima. Con todos los hallazgos de QRS ancho, de una P plana y esta T tan alto, esto es de una hipercalemia. Una T de esta índole es o de una isquemia hiperaguda, a veces puede verse en una persona joven, atlética, pero no de estas características, y en una hipercalemia. Bueno, está resuelto el electrocardiograma. Espero que haya sido de mucha utilidad y la retroalimentación para ustedes estupenda. Hasta la próxima.